Jóvenes de grado décimo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Seguimos con la asignatura de trigonometría. Hoy trabajaremos la temática de longitud de arco concerniente al tema de ángulos y para que realicen los puntos que se encuentran sobre esta temática en el taller. Entonces comenzaremos con longitud de arco. Dice, la longitud de un arco S subtendido por un ángulo central θ, como se muestra en la siguiente figura, se calcula mediante la expresión S, que significa arco, R, S significa arco, R es el radio y θ es el ángulo, pero se mide en radianes. Θ es el ángulo, pero se mide en radianes. Se mide en radianes. Y esta es la fórmula que se utiliza para hallar el arco de una circunferencia. Radio por ángulo. Entonces vamos al radio por θ, vamos a un ejemplo. Entonces miremos aquí el ejemplo. Dice, determinar la longitud del arco que describe el santuario de las Lajas ubicado en Ipiales, Nariño, debido al movimiento de rotación de la Tierra pasado 8 horas de las 24 horas del día. Vamos a hacerlo aquí en la misma página, pero vamos a bajarle un poquito más la letra para poderlo hacerlo en... Bueno, dice, determinar la longitud de arco. Me están preguntando por ese. Longitud de arco, ¿cierto? Sabemos que longitud de arco es igual al radio por θ. Debido al movimiento de rotación de la Tierra, debemos conocer el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.371 kilómetros. Ese es el radio de la Tierra, ¿cierto? Entonces debemos buscar el ángulo, ¿cierto? Entonces dice, determinar la longitud de arco que describe el santuario de las Lajas ubicado en Ipiales, Nariño, debido al movimiento de rotación. Está dando una rotación. Entonces miremos, si en una vuelta equivale a 2 pi radian, ¿cierto? Me dice, pasadas 8 de las 24 horas. 8 de las 24 horas. 8 de las 24 horas. La octava de 8 es 1 y la octava de 24 es 3. Ustedes me están preguntando un tercio de vuelta. ¿Cuánto es θ? Sencillo, entonces θ vendría siendo igual a un tercio de vuelta por 2 pi radian todo sobre una vuelta. Vuelta con vuelta se cancelan. 1 por 2, 2. Entonces me queda 2 .
Me queda 2 tercios. Aquí es 2 tercios. 2 tercios pi radian. Entonces ya tengo el ángulo. Simplemente aplico la fórmula. Arco es igual al radio, que son 6.371 kilómetros, por teta, que son 2 tercios de pi radian. Entonces usted en la calculadora utilice 6.371 por 2 pi. Pi aparece en la calculadora, el valor de pi aparece, que es 3.14, y eso le va a dar 13.343,4 kilómetros. Ya usted sabe que el valor de pi aparece en la calculadora y es 3,1415 puntos suspensivos. Entonces multiplique 6.371 por 2 por 3,141516, y todo eso lo divide entre 3 y eso le va a dar esto. Eso le va a dar eso. 13.343,4 kilómetros. Ahí tienen un ejercicio de longitud de arco. Bueno, vamos por aquí si encontramos otro, y lo hacemos enseguida. Miremos este. Calcula la longitud de arco de una circunferencia de 25 centímetros de radio, subtendido por un ángulo de 1,2 radianes. Entonces, mira, me están diciendo que calcula la longitud de arco. Ejemplo 2. La longitud de arco. Me están preguntando por esto. De una circunferencia de 25 centímetros de radio, donde el radio son 25 centímetros, subtendido por un ángulo de 1,2 radianes, teta. Vamos a ver que teta sea 30 grados. Vamos a cambiarle 30 grados. Entonces, tú tienes que la fórmula es R por teta. Tenemos el radio, pero no tenemos teta, y teta tiene que estar en radianes. Entonces, simplemente hacer la transposición, la conversión, 30 por pi radian, que equivale a 180 grados. Grado con grado se cancelan, el 0 con el 0 se cancelan, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 18 es 6. Entonces, esto equivale a 1/6 de pi radian. Entonces, el radio son 25 centímetros por 1/6 de pi radian. Entonces, yo tomo la calculadora y aplico 25 por pi. 25 por pi. 25 por el valor de pi. En este caso pi
aquí lo encuentro en la calculadora, 25 por pi me da 78.53 centímetros, y esto lo divido entre 6, igual entre 6, y eso me daría 13.09 centímetros, y así trabajamos eso. Y este es el arco de esa circunferencia cuando el ángulo es de 30 grados. Fíjate que tuve que pasar los grados a radianes. Y aquí 25 por pi me da 78. Eso lo haces con la calculadora y este es el valor de pi inmerso en la calculadora. Bueno, pasamos a otro ejemplo, a otro concepto, perdón. Bueno, aquí puedo borrar aquí ya. Otro concepto que es área del sector circular. En una circunferencia de radio R, el área A de un sector circular determinado por un ángulo central θ en radianes, fíjate que el ángulo tiene que estar en radianes, está dado por la expresión, aquí la copio nuevamente, la expresión es área del sector circular es igual a θ medio, θ medio por radio al cuadrado. Vamos a buscar un ejemplo por aquí, si hacemos uno enseguida, donde R, ya saben que θ es el ángulo y R es el radio. Vamos a buscar por aquí. Miremos esta. Dice, vamos a buscar aquí ejemplo 3. Ejemplo 3 dice, hallar el área del sector circular, vamos a cambiarle, vamos a colocar aquí 40 centímetros de radio. Hallar el área del sector circular, véalo, el área del sector circular, no la conocemos, de 40 centímetros de radio. De 40 centímetros de radio. Si el ángulo central mide, voy a colocar, si el ángulo central mide, voy a colocar 120 grados. Lo mismo, convertimos 120 grados por pi radian, que equivale a 180 grados. Grado con grado se cancelan, 0 con 0 se cancelan, saco sexta que es 2 y saco sexta que es 3. Por lo tanto, 120 grados equivale a 2/3 pi radiano. Entonces tengo la fórmula, área es igual a θ sobre 2 por radio al cuadrado. Entonces, área es igual, θ es 2/3 de pi radian, esto va sobre 2, véalo, por el radio, que son 40 centímetros al cuadrado. Entonces aquí está un 1, aunque usted no lo vea, extremo con extremo y medio con medio. Entonces me queda que el área es igual a 2 por 2, 4,
y 3 por 2, 6. 4 sextos de pi radian por 40 al cuadrado, que son 1600. 40 por 40. Y esto me da centímetro cuadrado. Bueno, tome la calculadora y multiplique 4 por pi y lo multiplica por 1600. 4 pi, eso le da 12.56 por 1600. Eso le da 20.106.19 centímetros cuadrados, todo sobre 6. Realice la división, igual entre 6, y eso le da 3.351.03 centímetros cuadrados. Y esa es la solución de ese ejercicio. Área del sector circular. Pasamos a otro ejemplo, a otro tema. Tenemos movimiento circular. Dice, existen varias situaciones en las que se puede observar movimientos circulares, como por ejemplo, en el desplazamiento de una rueda, en la trayectoria que describen los engrajes de algunas máquinas o en la rueda gigante de un parque de diversiones. En general, el movimiento circular se puede interpretar como el desplazamiento de un punto R a lo largo de una circunferencia C en un tiempo t. En un movimiento circular hay dos tipos de velocidades. Óigase bien. Velocidad angular y la velocidad lineal. Vamos a definir velocidad angular. Dice, si un objeto que gira con rapidez constante parte de un punto R1, véalo aquí, en un tiempo t igual a 0, hasta un punto R2 en un tiempo t, entonces describe un ángulo θ, como se muestra en esta figura. Luego la velocidad angular del objeto está dada por la expresión, aquí la tenemos, velocidad angular se simboliza con W, es igual a θ, que es el ángulo recorrido en la unidad de tiempo, donde θ se mide en radianes. Además, si el objeto se desplaza de un punto Q1 al punto Q2, la velocidad angular es la misma. O sea, si está aquí, esta va a ser la misma aquí, y va a ser la misma aquí, y va a ser la misma aquí, y la base aquí, porque la base en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Y con el movimiento circular uniforme su velocidad es constante. Bueno, entonces esta es la fórmula que se halla para hallar velocidad angular. Θ, que es el ángulo en radianes sobre la unidad de tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, dice, el número de vueltas que realiza un objeto en una determinada unidad de tiempo se denomina frecuencia. Pero esta es la velocidad angular. El número de vueltas que realiza el objeto en una determinada unidad de tiempo se denomina frecuencia. Así, el ángulo se determina por el número de vueltas y el tiempo se mide en minutos. La frecuencia se mide en revoluciones por minuto. Les explico, ¿cierto? Una vuelta o una revolución equivale
a 2pi radianes. Eso es lo que quiere decir eso aquí. La frecuencia se mide en revoluciones por minuto. Entonces, una revolución equivale a 2pi radianes. Ahora sí, vámonos al ejemplo. Vamos a buscarlo por aquí. Dice, en un parque de diversiones, una rueda mecánica gira con una frecuencia de 12 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la velocidad angular que experimenta cada persona en esta rueda? Vámonos aquí al ejemplo 4. Ejemplo 4. Dice, en un parque de diversiones una rueda mecánica gira con una frecuencia de 12 revoluciones por minuto. Las frecuencias son 12 RPM, revoluciones por minuto. RPM. Bueno, entonces, si una revolución equivale a 2pi radianes, 12 revoluciones ¿a cuánto equivale? Entonces, teta va a ser igual a 12 por 2pi radian y teta es igual 12 por 2 me da 24 pi radian. Entonces ya tengo el ángulo. Y la velocidad angular, la fórmula es teta sobre tiempo. Velocidad angular, teta, 24 pi radian sobre el tiempo, que es un minuto. Entonces, aquí no hay necesidad de hacer la división. 24 entre 1 me da 24. Entonces me da 24 pi radian por minuto. ¿Por qué la dejo así? Porque la velocidad angular se da en radianes por minuto o en radianes por segundo. No tengo necesidad de multiplicarlo en la calculadora. Ya, 24 pi radianes por minuto. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a hacer el último concepto. El último concepto es velocidad lineal. Aquí la tengo. Dice, la velocidad lineal BV de un punto sobre una circunferencia se define de dos maneras. Como el producto entre velocidad angular y el radio de la circunferencia, o como el cociente del arco S y el periodo de tiempo que tarda el movimiento. Por lo tanto, se cumplen estas dos igualdades. Entonces tenemos que la velocidad lineal V va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Esta es una fórmula. Y velocidad lineal es igual a S, al arco, que lo vimos hace como 20 minutos, sobre el tiempo. Las dos te sirven para hallar velocidad lineal. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo. Dice, una estación espacial órbita circularmente a un promedio de 5.420 alturas
sobre la superficie terrestre y tarda 8 horas en dar una vuelta completa a la Tierra. Tarda 8 horas en dar una vuelta, una revolución. ¿Cuál es su velocidad lineal? ¿Cierto? Vámonos a la pizarra. Ejemplo 5. El ejemplo 5. Bueno. Entonces miremos. Hacemos la figura. Por aquí está es la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene un radio de... Vamos a hacerlo un poquito más. Esta es la Tierra aquí. Y la Tierra tiene un radio hasta aquí de 6.371 kilómetros. Pero el satélite se encuentra por acá. ¿Cierto? Y la distancia que hay de aquí al satélite es de 5.420 kilómetros. Por lo tanto, este sería el radio total de aquí hasta acá. Entonces, el radio total va a ser la suma de 6.371 más 5.420. Eso me daría 11.791 kilómetros. Ya tengo el radio entre la superficie de la Tierra y la estación. Ahora, miremos, seguimos leyendo. Y tarda 8 horas en dar una vuelta completa. Entonces ya ustedes saben que una revolución equivale a 2 pi radian. Y lo hace en un tiempo de 8 horas. Entonces me están preguntando, haya la velocidad lineal. Velocidad lineal es igual a la velocidad angular sobre el tiempo. Debo hallar la velocidad angular. Esta. La debo hallar. Pero yo sé que W es teta sobre el tiempo. Y ya tengo teta, que son 2 pi radianes, sobre el tiempo, que son 8 horas. Simplifico, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4 me da 1/4 pi radian. Ya tengo radianes por hora. Ya tengo la velocidad angular. Ahora hallo la velocidad lineal. Velocidad lineal es igual a 1/4 de pi radianes por hora perdón, la fórmula es, vamos a buscarla, es W por radio. W por radio. Es W por radio, no doble. Corregimos aquí. W por radio. Entonces, 1/4 de pi radian por hora por el radio, que lo tengo aquí, que es 11.791 kilómetros. Aplique con la calculadora pi radian por 11.791 y lo que le dé lo divide entre 4 y eso le da 9.260 kilómetros por hora. Esa es la velocidad lineal. Bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos por el día de hoy. En la próxima clase comenzaremos con la temática, con los triángulos y teorema de Pitágoras. Que pasen un resto de feliz día.